Capítulo 1. El as de corazones. Siempre la guerra se había llevado a los mejores, a los inocentes, a los puros reales de corazón, aquellos que amaban más la vida de los demás que la suya propia, algo que el mismo Dios había observado, sentado en el trono dorado, bañado por los rayos del sol, del cielo, siempre encerrado en su sala, sin poder hablar con sus hijos, viendo cómo los ángeles mismos caían en batalla o porque se dejaban llevar, inundándose en sus propios pecados que nadie debería dejar que los dominara. 4. Azazel fue uno de ellos, contando con 6 pares de alas, algo revelador dentro de los mismos ángeles, formando dentro de los serafines, sus primeros hijos. Pero cayó al vacío, volviendo sus alas como la noche misma, dejando que el pecado de la lujuria lo poseyera y, sin más, no mostró ningún arrepentimiento. Aquello dolió en el pecho de Dios, que quedó encerrado en su habitación, viendo cómo más y más ángeles caían a la tierra, envueltos en la vergüenza misma, la cual pronto él mismo vio como era sustituida por el odio hacia él. Aunque no vio esto en Azazel, supo que aquel que fue su hijo, que lo era aún, lo miró dolido, tal vez odiándolo o tal vez no. La mirada que el mismo caído daba, no revelaba nada uno. Dios, viendo la pronta guerra que se cocía bajo él, a la vez que un grupo de ángeles mismos, liderados por una diosa, que intentaría tomar su puesto. Los arcángeles, aquellos que fueron sus primeros hijos, lograron la victoria sobre ella, desterrándola al fondo del mismo inframundo, gracias a una ayuda del mismo Lucifer. Aunque no lo sabía entonces, Dios mismo acababa de cometer un grave error que algo tarde, dejaría en jaque a todos allí tres. Pero el mismo líder del cielo no tenía tiempo de ello mismo. Deseaba poder crear algo que garantizara la oportunidad de una paz duradera, algo que los pusiera por delante del mal en el mismo mundo, que les diera la fuerza para proteger a las personas. Ello, llevó al ser puro líder de los ángeles a tomar la decisión de crear los Sacred Gear, así como las espadas sagradas, objetos de sumo poder que solamente podrían ser usados por los humanos y darles una ventaja sutil sobre los demás en las guerras venideras. 9. Pero, lo que no esperó, fue ver cómo, en la misma guerra de las facciones, muchos humanos fueron cazados y eliminados por los propios demonios, que parecieron tomar conciencia de la ventaja que tuvieron en los primeros meses de guerra y decidieron reducirla. Aquello mismo nuevamente lo afectó, dejando al líder de los ángeles más oscuro, encerrado en su habitación, no permitiendo que nadie entrara a la misma, ni siquiera su hija Gabriel, la más cercana a él. No quería que lo viera así, dolido por la muerte de personas que no deberían haber tomado parte en la guerra misma, en primer lugar. Aquello lo devastaba realmente, demasiado. Por ello mismo, como última instancia, decidió crear algo que les diera a los humanos y ángeles la victoria en el futuro. Shunsine, su última gracia creada y la más fuerte, gracias al mismo sol que daba la vida a su mundo y al aliento de los reyes dragón. Sí, nadie sabía que había obtenido la ayuda de los dragones, y jamás lo sabrían. Aquella gracia era la más poderosa de todas y solo uno sería quien la llevara, pero ¿quién? Entonces el mismo Dios lo supo, cuando tocó la misma gracia, mostrando una sonrisa que no había aparecido por su rostro en meses de guerra y años de perder hijos. Esa gracia, el poder del mismo sol, solo afectaría a quien fuera digno y él, aunque fuera su creador, no podría tomarla y dársela a Michael o alguno de los demás arcángeles. No, Shusine era independiente, como si hubiera cobrado vida propia nada más nacer del mismo Dios. Y eso le marcó una sonrisa en el rostro, mientras veía su última creación, la más pura entre ellas. Era su gran orgullo, algo que lo llenaba de felicidad, una felicidad que aumentó cuando la misma gracia desapareció de entre sus manos, marchándose a buscar un portador 6. Dios entonces pensó en una última cosa que hacer. Crear un regalo para aquel que fuera elegido por Shunsine y que lo ayudara a mejorar y pelear más allá de lo que de verdad podía. Pasó la mayor parte de años duraderos de la guerra, creando aquel regalo, no sabiendo si el portador de Shunsine apareció en el mundo y lo que estaría haciendo si así había pasado, aunque le extrañaría si eso hubiera pasado. Él lo habría sentido uno. Entonces, cuando aquel regalo estuvo en sus manos, supo que no vería al portador de su última gracia. No, ya era un hecho. Por ello, sabiendo, o más bien prediciendo que su mismo fin estaba cerca, para dolor de él mismo por dejar a sus hijos, Dios dejó registro de todo lo referente a Shunsine en su escritorio, esperando que alguno de sus hijos lo encontrara y pudiera ayudar al portador de aquel inmenso poder. No quería que la persona que lo llevara, fuera repudiado y odiado, sin sentir nada de cariño de parte de alguien. 2. Debía dejar que sus hijos dieran apoyo a aquel que obtuviera la gracia. Dios cerró el manuscrito, un libro de tapas doradas que dejó sobre el escritorio mismo, mientras se ponía de pie, tomando el regalo para el portador de aquel don.
Había algo que también había preparado para sí mismo, antes de terminar todo. Aunque sabía que causaría un inmenso dolor a sus hijos, sobre todo a la dulce e inocente de Gabriel, la única serafín dentro de los altos mandos del cielo. Le dolía hacerla esto, pero debía hacerlo, era algo que solo él y su hijo podían hacer. No podía permitir que él siguiera libre, que apareciera en medio de la guerra y se llevara a todos por delante. Aunque peleara en contra de demonios y caídos, no quería que ellos obtuvieran un final así. Tomó el pequeño libro dorado, de hojas plateadas. 1000 años después, apretaba los dientes con fuerza, jurando poder oír cómo los mismos rechinaban por la misma presión que ejercía. Su estómago dolía. Su abdomen dolía, mientras sentía como su espalda se mojaba por la sangre que escapaba de su cuerpo y lo empapaba. Apretaba como podía la mano sobre el lugar donde aquella herida se había formado, gracias al movimiento de un caído. Sí, una mujer de alas de cuervo lo había dejado en aquella posición, mirando al cielo estrellado de la noche, luchando por no caer en la inconsciencia, luchando por seguir vivo, recordando cómo había terminado allí en primer lugar. Él, un alumno ejemplar a pesar de ser huérfano, con trabajo de camarero para poder pagar su hogar, se estaba muriendo simplemente por quedarse a ver a Aunt Missy, miembro del trío pervertido, mientras hablaba con una hermosa chica de cabello oscuro, que los apuñaló a ambos. A él por estar en aquel lugar sin deber estarlo y al propio Issei, por lo que fuera, no le interesaba demasiado saber por qué lo habían apuñalado. Solo que terminó en el fuego cruzado. Arrastró su cuerpo tras un árbol después, desde donde vio una luz roja escarlata y luego a una hermosa chica que reconoció apenas. Rias Gremory, aquella hermosa doncella de cabello escarlata. No entendió nada de lo que dejó, pero al rato, mientras él agonizaba, vio cómo desaparecía, llevándose al pervertido con ella. 7. Maldijo al infierno mismo y al propio Satanás, deseando la muerte de todos allí abajo, mientras se derrumbó sobre el césped, oculto por los matorrales, llorando, dejando que su propio corazón se hundiera en la propia oscuridad de la misma muerte. Yo, no deseo morir, no quiero. Solo necesito volver a vivir, a sentir el aire en mi rostro. ¿No es bastante con estar solo en el mundo? Dios, alguien, solo una vez, yo, solo deseo una vez más, un objetivo. Quiero ver qué es lo que el mundo le puede dar a alguien como yo, sin nada especial que lo respalde, una persona que no posee nada que lo alente a estar viva. Solo deseo, una vez más, una vida normal, no quiero morir solo, en el frío de la noche. 6. Aquellos pensamientos, quedaron para el joven adolescente mientras cerraba los ojos, con la mano estirada al cielo, como si esperara que alguien bajara del mismo y se lo llevara, lo rescatara de su fría muerte y soledad. Pero era imposible. Ni siquiera Dios lo salvaría. No le importaba a nadie en verdad, no tenía un respaldo en el mundo, ni una mísera brizna de hierba le desearía un mejor final o lo acompañaría en estos momentos en los que la sangre inundaba su boca, escapaba de su cuerpo como serpientes que se deslizaban, huyendo de su prisión. 12. Su vida se marchitaba lentamente. Se iba con cada suspiro. Pero, entonces, una mano pálida tomó la suya delicadamente, mientras una bella doncella rizos dorados agitados por el ligero viento. La misma doncella apretaba su agarre sobre la mano de aquel muchacho, mirándolo detenidamente con unos ojos azules como el mar bañado por los rayos del mismo sol, mostrando un brillo pacífico que dirigía a aquel chico, mientras se arrodillaba, manchando los bajos de su vestido hermoso blanco, con el cual parecía descansar. La plateada luz de la misma luna, proyectada sobre aquella doncella, revelaba el hermoso y voluptuoso cuerpo de la misa. El vestido, era ligeramente transparente y cualquiera hubiera deseado poder ver el cuerpo de la misma dama. 1. Es tan cálido aún cuando está muriendo, se dijo, dejando caer el brazo del muchacho de cabello rubio, colocándolo sobre el pecho mismo del muchacho que respiraba lentamente, muriendo ante los bellos ojos de aquella mujer. Desearía de verdad poder ayudarte, dulce niño, pero temo que no será posible. No puedo inmiscuirme en los asuntos humanos. Sin más, levantándose, la mujer se dispuso a marcharse, dando una última mirada al niño, mostrando genuina tristeza por lo que estaba haciendo. Como Serafín tenía un papel importante en el cielo mismo al lado de su hermano Michael, líder del mismo y debía volver. No podía hacer nada por el adolescente humano, a pesar de todo el dolor que ello mismo le producía. 12 blancas alas aparecieron detrás de la misma mujer, junto a un hermoso halo sobre su cabeza de un color amarillo blanquecido. 1. Cuando fue a despegar, algo la detuvo.
Mi hermosa Gabriel, habló una voz gruesa en su mente, haciendo que aquel hermoso serafín se detuviera, con prontas lágrimas al borde de ambos ojos, quedando completamente quieta, temblando ligeramente por aquella voz que llevaba 1000 años sin oír. Me gustaría pedirte un pequeño favor, ínfimo a comparación con lo que suelo pedir. Otórgale a este joven tu bendición, dale un puesto en el cielo. 1. Cielo. Gabriel mantenía aquellos hermosos ojos sobre su hermano, mientras el mismo arcángel se quedaba sentado, con un rostro triste, a pesar de no mostrar esto mismo. Michael Nii-sama, murmuró Gabriel misma, mostrando un tono delicado, lento, suave como la misma seda que recorría su cuerpo formando el camisón manchado de la sangre de aquel muchacho. De verdad oí su voz. Michael, arcángel del cielo, líder del mismo tras la muerte de su padre, aquel que les había dado la vida, miró a su hermana, no mostrando realmente ninguna emoción. Nunca lo hacía. Ni con Gabriel ni con sus demás hermanos, tomando siempre aquel rostro que parecía deprimido sin importar en la situación en la que estuviera. Padre. Gabriel, va siendo hora de que dejes el luto atrás. Han pasado más de 1000 años desde que nuestro padre murió y el dolor permanece en todos nosotros, hermana. Debes seguir adelante, declaró el arcángel, mirando a Gabriel con una dulce sonrisa, viendo cómo los ojos de su hermana se cristalizaban lentamente, amenazando con llorar. Michael sabía del apego que su hermana tenía con su padre, de lo unidos que estaban. Simplemente, no podía dejar que esto siguiera, no después de usar las braves Aint en un muchacho que ni siquiera había asistido a la iglesia una sola vez, del que desconocían todo en el mundo. Pero el fallo ya estaba hecho, muy a su pesar, y no podía corregirlo. Padre ha muerto, hermana mía. Su voz no pudo llegar a ti uno. Pero él me habló. El grito repentino, hizo que Michael retrocediera, sorprendido ante las palabras de su hermana, quedándose con los ojos abiertos de asombro por ver que Gabriel, la más dulce de todos los serafines, había mostrado frustración hacia él, su hermano y líder, dejando escapar un grito que sin duda se oyó por los 7 pisos del cielo. 2. No fue así, habló calmado, mirando con cuidado a su hermana, viendo cómo lágrimas escurrían por su rostro, cayendo hacia el suelo desde él mismo, mojando su mano de piel suave y tersa. Gabriel la movió, tapando su rostro, sollozando, triste, frustrada, incontrolable tras las palabras que su hermano la había dado. Ella mostraba estar segura de que había oído la voz de su padre, de aquel que murió en la guerra hace tanto tiempo atrás. ¿Verdaderamente había soñado con aquellas palabras? Había anhelado oír a su padre, a Dios, y por ello mismo le pareció oír su voz. ¿Sería así? ¿Había cometido un error con el muchacho? Entonces, Gabriel, ¿qué carta es? Gabriel sorbió, limpiando sus ojos brillosos por las mismas lágrimas, mirando a su hermano mayor allí sentado, mirándola dulcemente, como si estuviera pidiendo disculpas por haberla irritado. Ella misma intentó sonreír, sabiendo que no aparecería aquello que ella misma quería hacer. Simplemente, la sonrisa murió antes de siquiera dar señales de que estaba en camino. Es mi asa ahora, declaró la serafín, manteniendo en control su llanto. 5. Michael mostró una ligera reticencia al saber el valor de la carta de su hermana, suspirando a los segundos. Ya nada podía hacer, lo que lo frustraba de sobremanera. Solo esperaba, que Gabriel no se hubiera equivocado. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Gabriel hipó lentamente, recuperándose aún del llanto mismo. Algunas escasas lágrimas cayeron por su pálido y bello rostro. Es Naruto, un joven de no más 17 años, originario de Kuo. Y, en estos instantes, está inconsciente, siendo cuidado por mi reina, Griselda IV. 1. Nota. Bueno, este es un crossover entre DXD y Naruto, pero añadiendo Nanatsu no Taizai, lo cual lo hará mucho más interesante.